Muy buenas, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy te traigo una receta espectacular, uno de los dulces más famosos de las Navidades. Se trata del roscón de Reyes, pero no va a ser el roscón de Reyes tradicional, sino que lo vamos a presentar de una forma más elegante y bonita. Y lo bueno que tiene esta receta es que va a ser el roscón de Reyes más tierno y esponjoso que has probado nunca, con un resultado de pastelería profesional, pero hecho en tu propia casa. Bueno, y si además quieres aprender a hacer la naranja escarchada que vas a utilizar en este roscón o que también puedes utilizar en el panetone que tienes en el canal, te invito a que veas la receta de la naranja escarchada. Te voy a dejar el link directo en el primer comentario del vídeo. Así que no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Acuérdate de pausar el vídeo para poder copiar los ingredientes, que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Y empezamos con la preparación del prefermento o esponja. Este paso es fundamental para obtener un roscón bien tierno y esponjoso y además que nos dure mucho tiempo fresco. Añadimos en un recipiente alto la leche tibia. Y a continuación le ponemos 3 cucharadas de azúcar. Y a continuación le ponemos la levadura. Podemos usar o una pastilla de 25 gramos de levadura fresca o un sobre de 7 gramos de levadura seca. Yo en esta ocasión voy a utilizar levadura seca de panadero. Y con la ayuda de unas varillas mezclamos bien para ayudar a disolver lo mejor posible tanto el azúcar como la levadura seca. Una vez disuelta la levadura vamos a añadirle una taza o 120 gramos de harina. En esta ocasión utilizo harina de trigo de todo uso, que en mi caso tiene 10 gramos de proteína. Es muy importante que te asegures de que la harina que utilices tenga al menos 10 gramos de proteína. Y una vez que has incorporado la harina, con la ayuda de unas varillas mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea, líquida pero homogénea. Y dejamos que fermente 3 veces hasta que triplique su volumen. Aquí puedes ver cómo está fermentando una primera vez. Cuando ya llegue al borde, con la ayuda de las varillas bajamos el prefermento y así hasta 3 veces. Para que te hagas una idea del tiempo, en mi caso tardé un poquito menos de 1 hora, pero también hay que recordar que estamos en invierno aquí en España y hace más frío. Bueno, una vez listo el prefermento, vamos con la preparación de la masa. Para ello, en un bol lo suficientemente amplio, añadimos el prefermento y a continuación el huevo. Luego le ponemos la esencia o agua de azahar y la miel, que nos va a dar un efecto similar al azúcar invertido y hará que nos dure más tiempo fresco nuestro roscón. Y luego le ponemos las ralladuras, la de limón y la ralladura de naranja, que nos va a dar un aroma y un sabor buenísimo a nuestro roscón. Y a continuación removemos bien. Todos estos pasos los tienes que hacer tanto si amasas a mano como a máquina. Con la ayuda de una lengüeta o similar mezclamos y luego le ponemos el azúcar. También te recuerdo que si lo vas a hacer a máquina, lo puedes poner ya directamente en la máquina, pero me ha parecido importante enseñaros el orden adecuado para tanto si amasáis a mano como a máquina. Después le ponemos la harina y mezclamos bien y ya nos quedará por añadir la sal. Continuaremos removiendo y ya dejaremos como último ingrediente para el amasado la mantequilla. Yo en esta ocasión lo voy a hacer con la máquina y para ello vamos a utilizar el accesorio amasador de la batidora, que es fundamental para amasar las masas sólidas. Ponemos el gancho amasador y empezamos a amasar durante 2 minutos aproximadamente. En este tiempo vas a ver cómo se va a formar ya una masa que se va a despegar perfectamente de las paredes, pero que vas a notar que está un poquito sólida. Bueno, eso es normal, porque tenemos que añadir la mantequilla y lo vamos a ir añadiendo poco a poco. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente si lo vas a hacer a máquina. Si lo haces a mano es posible que te resulte mucho más fácil de integrarla si la mantequilla está fría de la nevera. Y tenemos que amasar durante 15 minutos. En los primeros 5 minutos se irá incorporando la mantequilla y luego ya los 10 minutos completos de amasado. Como puedes ver, la masa está un poquito pegajosa, pero se puede manejar perfectamente con las manos. Si por casualidad te cuesta un poquito de trabajo de manejar, no le añadas harina, simplemente ponte un poquito de aceite en la mesa de trabajo y en las manos, y listo. Pero vamos, en mi caso no me ha hecho falta, como ves,
la masa está perfecta, pero aún así vamos a hacer la prueba del gluten. Tomamos una porción y la estiramos. Si se te queda una telilla que no se rompe y se transparenta los dedos por detrás, es que la masa está perfecta. Lo único que tenemos que hacer, darle una forma de bola y dejar reposar la masa. La puedes dejar directamente en el recipiente en el que has hecho el amasado. No hace falta tampoco ni que lo engrases. La masa tiene que quedarte así, perfecta. La tapamos bien y dejamos que doble su tamaño. En mi caso tardó 1 hora y media y lo hice dentro del horno con el horno apagado. Fíjate, después de hora y media la masa ya ha doblado su volumen. Ahora solo nos queda quitarle un poquito el aire que se ha producido durante la fermentación y hacer las divisiones de la masa. Ahora mismo tenemos una masa de aproximadamente 1 kilo. Bueno, pues vamos a dividirlo en porciones. Si no tienes peso, lo más fácil es hacer una bola e ir cortando justo por la mitad. Si te resulta más sencillo, pues vuelves otra vez a hacer una bola y luego partes otra vez por la mitad. Pero si tienes peso, lo ideal es basarte directamente con los pesos que te doy en la receta. Puedes preparar o un roscón grande con 8 bolas o, como voy a hacer yo, 2 roscones de 500 gramos aproximadamente, para lo cual vamos a necesitar 16 porciones, que serán de unos 55 gramos aproximadamente. Cuando ya tengas las porciones, lo único que tienes que hacer es rodar la masa sobre la mesa y hacer bolas. Como te dije antes, si quieres hacerlo de aproximadamente 1 kilo, serían 8 bolas. Bueno, una vez listas nuestras bolas, vamos a poner directamente estas bolas en una bandeja de horno con papel de horno y le colocamos un cuenco en el medio. De esta forma nos va a servir de guía a la hora de colocar las bolas alrededor. Para que te hagas una idea, es como si estuvieras poniendo los pétalos de una flor, con un poquito de separación en cada lado, para que nos quede bien bonito. Una vez listo, le quitamos el recipiente o bol y ya lo tenemos que poner directamente a fermentar. Yo lo vuelvo a hacer metido en el horno hasta que triplique su tamaño. En mi caso tardó un poquito menos de 3 horas, eso sí, con el horno apagado. Y mientras tanto vamos a preparar nuestra fruta escarchada. Aquí tienes una selección, que la podemos cortar perfectamente con un cuchillo, pero para que te quede mucho más bonito, utiliza un cortador de galletas, de estos pequeñitos, con algún motivo navideño. Puede ser una estrella o cualquier otra cosa. Y como ves, le vamos a dar un toque muchísimo más elegante y fino a nuestro roscón. Cortamos y listo. También tenemos que tener preparado nuestras almendras, que pueden ser almendras fileteadas o en cubitos. Y esto que estoy cortando ahora son las guindas, que son cerezas confitadas o escarchadas. Y ya tengo mi plato de fruta listo para decorar el roscón. Y vamos con la preparación del azúcar. Para ello necesitamos como 4 cucharadas de azúcar y una cucharadita pequeñita de agua de azahar. Esto nos va a dar un aroma fantástico al roscón y además, al estar el azúcar humedecida, nos va a aguantar muchísimo mejor encima del roscón. Como ves, movemos bien con la ayuda de una cuchara y ya la tenemos lista. Aquí tenemos el roscón listo para hornear. Ahora lo vamos a pintar con huevo bien batido. En este momento te recomiendo que vayas ya encendiendo el horno para que esté caliente a la hora del horneado. Tienes que precalentarlo a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y asegúrate de pintarlo muy bien con huevo, con mucho cuidado de no pinchar la masa y que se te baje. A continuación, después de pintar con huevo, vamos a ir poniéndole en cada porción la fruta confitada o escarchada. Así nos va a quedar muchísimo más bonito. Lo pones y lo aplastas un poquito con la ayuda del dedo, para que se quede bien pegada y que luego cuando fermente en el horno no se nos vaya. A continuación le ponemos la almendra fileteada y por último nuestra azúcar aromatizada con agua de azahar. ¿Verdad que queda bonito? Bueno, y además con esta forma tan original ya tenemos predefinidas las porciones de cada comensal. Bueno, a hornear, como ya te dije anteriormente, a 180 grados centígrados, 355 si es Fahrenheit. Y el tiempo de horneado va a estar entre 18 a 20 minutos aproximadamente. Pero fíjate muy bien cómo sigue creciendo en el horno y luego empezará a dorarse. Y el aroma que te empieza a dejar en casa es alucinante. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan impresionante que tiene el roscón, quiero animarte a que me sigas en mi cuenta de Instagram, donde publico todas las pruebas que hago de las recetas y además podrás ir viendo más cosas acerca de mi vida personal. Sígueme en Instagram y no te pierdas nada de recetas que funcionan. Y bueno, aquí tienes el resultado del roscón sin rellenar, pero te voy a enseñar cómo rellenarlo.
Bueno, con la ayuda de un cuchillo vamos cortando justo por la mitad, con mucho cuidado de que no se separen. Pero vamos, si se te separan las porciones tampoco pasa nada porque luego se colocan y quedan perfectas. Y aquí puedes ver cómo hacer el relleno para que te quede bien elegante. He montado simplemente nata o crema para batir con un poquito de azúcar y un poquito de vainilla. Y con la ayuda de una manga pastelera vas haciendo rosetones justo en la parte exterior y luego también en la parte interior. Y ahora ya le puedes poner la sorpresa. Le pones la sorpresa y ahora con la ayuda también de la manga pastelera le ponemos un poco más de relleno justo en el medio. Y ahora ya le podemos poner las tapitas. Como te dije, si se te salen no pasa absolutamente nada porque las juntas y quedan perfectas. Y aquí tienes nuestro pedazo de roscón relleno, que está absolutamente buenísimo, maravilloso. Y en este momento del vídeo, como siempre, me gustaría darte muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Ya sabes que si te queda algún tipo de duda, yo estoy a tu disposición para resolverte cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta, para que te quede perfecto, muchísimo mejor que los que te venden en las panaderías o supermercados. Y si te ha gustado la receta, por favor, regálame un like. Que sí, que ya sé lo que me vas a decir, que esta receta ya la has visto. Pero bueno, la semana pasada tuvimos un problema en YouTube y se borró la receta del primer roscón que tuvimos en el canal, que es esta. Y la hemos tenido que volver a preparar. Bueno, y también te digo que la receta del roscón de Reyes Express listo en 1 hora también la subiremos próximamente. Tienes que esperar a que la hagamos de nuevo. Si mientras estás preparando la receta del roscón te surge alguna duda, te invito a que chatees conmigo en mi cuenta de Instagram. Así que ya sabes, sígueme en mi cuenta de Instagram para que te pueda resolver cualquier tipo de duda con respecto a la receta. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.